Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y a toda tu familia. Qué lindo poder compartir juntos este tiempo, la palabra de Dios. Amén. Abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Nuestro estudio de hoy va a estar en el verso 32 al 33. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias por ese tiempo, mi Señor. Queremos pedir, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, quien nos guía, Señor, a toda verdad, porque, Señor, mi Dios, para esto nadie es suficiente. Yo te pido, Señor, que me ayudes a exponer correctamente tu palabra. Y, Señor, tu palabra sea la que hoy edifique, conforte, confronte, exhorte, Señor amado, y consuele nuestras vidas. Te pedimos que tú hagas tu obra, Señor, en este tiempo, en nuestras vidas, y nos ayudes a comprender, Señor, qué es lo que te agrada, Señor amado, que sin fe es imposible agradarte a ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos tomando una radiografía, espiritualmente hablando, de los héroes de la fe de los antiguos, cómo por la fe alcanzaron buen testimonio. Y en todo ello hay un diseño, amén. Nadie imponía un nuevo diseño, nadie trabajaba por su propia cuenta o hacía algo que estaba en contra de la escritura o de la palabra de Dios, sino que ya Dios había puesto por su espíritu un diseño, el único, y lo vamos a ver, y todo esto apunta a Cristo, a Jesucristo, que es el único diseño. Por eso en las cartas a los Corintios dice que no pongamos otro fundamento del cual ya está puesto, que es Jesucristo. Había un diseño particular, principal y esencial. No había nadie que edificaba, había otras edificaciones o que ponían otro fundamento, y esto para que podamos tomar muy en cuenta, amén, que dice la palabra en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe, dice, es un don de Dios. No se lo adquiere por obras humanas o por las obras de la ley, es un don de Dios. Dios dice, no depende del quien quiere ni del que corra, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y la audiencia de los hebreos esto estaban olvidando, los pactos que Dios había dado a su pueblo. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar a David. Amén. Si bien hay mucho de qué hablar de David, pero la Escritura nos lleva a ciertos pasajes que era lo que los hebreos estaban olvidando y por eso se estaban deslizando. Cuando dice aquí la palabra de Dios, que por la fe, dice, alcanzaron promesas. Esa palabra alcanzar es la palabra lograr, ¿sí? U obtener, ese pintujano, es en griego, ¿ok? Y habla de lograr, alcanzar, obtener. En otras versiones dice, recibieron lo que Dios había prometido, ¿sí? Lo que estaba prometido, dice también otra versión. Y esto nos lleva a 2 Samuel. Vamos, por favor, al libro de 2 Samuel. Vamos a ver un poco sobre el pacto davídico. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 11. Amén. Y todo esto ya era una promesa que ya aquí, en este tiempo, ya estaba cumpliéndose, y también en Cristo. Amén. Porque ya esta promesa estaba ya dada en el libro de Deuteronomio, que también lo vamos a leer. Libro de Samuel, segundo libro de Samuel 7, 11. Dice la palabra de Dios, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. En el verso 1 dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, habla de David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ¿ok? Y ahí te animo a que lo leas también. Y en el verso 11 dice, y desde ese día en que puse juez sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, mira la promesa de Dios a David, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Vamos también al libro de Deuteronomio, amén, capítulo 12, porque aquí estaba la promesa, Deuteronomio capítulo 12, verso 10. Dice la palabra de Dios,
Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Es lo que hemos leído en el segundo libro de Samuel, y no te olvides que en Cristo también ya Dios nos ha hecho reposar y nos ha librado ya de todos nuestros enemigos. Vayamos por favor comprendiendo. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido, y de los votos que hubierais prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos tuyos, tu otro diseño en cualquier lugar que vieres, es decir, en otro lugar que no es el correcto, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de la gacela o del ciervo. Y mira, ahí continúa también estas instrucciones. No nos olvidemos que el tabernáculo reposaba en una tienda, ¿sí? Ya 400 años. Después David quiere hacerle casa al Señor, pero bueno, Dios le dice, ¿no?, que el que hará va a ser Salomón. Y pues ese templo habitó también ahí la presencia de Dios, el tabernáculo del Señor. Y más adelante no olvidemos que ahora no era un templo físico donde Dios habitaba, sino que Jesucristo era el mismo templo. Acuérdate cuando Él dice, destruiré este templo y en 3 días, ¿sí?, lo levantaré. Hablaba de Él mismo, que Él iba a ser resucitado al tercer día. Amén. Y en Él podemos ofrecer, solamente en Él, en Jesucristo, dice la palabra, podemos dar sacrificios a Dios, sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Amén. Y ya vamos a ir comprendiendo. Entonces aquí había una profecía, ¿ok? Y aquí se ve el cumplimiento en el libro de Samuel, el cumplimiento de esa promesa, ¿ok?, de Dios hacia David y en el reinado a Salomón, ¿ok? Y cómo todo esto también finalmente se cumple en el reinado de Jesús, el Mesías, nuestro Mesías. Y ahora aquí lo que Dios prometió en su voluntad, dice en el libro de Samuel, levantaré, dice levantaré, ¿ok? Y esa palabra en hebreo es hacer que se ponga de pie. Luego dice a uno de linaje, la semilla, descendiente. Acuérdate que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente, como dice también el apóstol Pablo, es Cristo, no dice simientes, sino tu simiente, haciendo entender que todo esto apuntaba a Jesucristo. Amén. Luego dice la palabra en esta promesa, en este pacto davídico, levantaré primero, luego dice afirmaré, habla de confirmar su reino, su dominio y el trono de su reino, es decir, una nación para gobernar como el poder para ejercer una soberanía, sin imposición, es decir, sin oposición, mejor dicho, sin oposición en su reino. ¿Cuánta oposición había al Mesías en los tiempos del libro de los Hebreos? Aún en este tiempo, ¿cuánta oposición hay a Cristo? Bueno, vamos a ir comprendiendo. Luego le dice en este pacto davídico, le seré a él padre. Y no nos olvidemos que esto incluía un compromiso de castigar, corregir, disciplinar, pero prometía a Dios un reino que sería estable, ¿sí? Y ese reino sería establecido eternamente. Y este pacto davídico, déjame decirte, era y fue una columna central de la esperanza de los israelitas durante el resto de su historia. Es decir, cuando todo estaba perdido, ¿ok?, por el fracaso de la monarquía. No olvides cómo Salomón también llegó a congraciarse con mujeres extranjeras que ofrecieron altar en otros lugares, cambió totalmente el diseño y por todo eso vino consecuencia, vino el cautiverio, el exilio y todo ello porque Dios tenía que disciplinar también a su pueblo. Y luego habla, ¿no?, de cómo esta promesa era que esperaban los israelitas, si era una promesa de Dios, de que un hijo de David ascendería al trono y reinaría para siempre. Y ese es Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En la genealogía podemos ver en Mateo 1:1 que cumplió el Señor Jesús todas estas promesas. Y solo quiero leer algunos pasajes para que vayamos entrando en tema,
porque también hay toda la escritura apunta a Cristo, ¿sí? Y hay muchos salmos, pasajes también mesiánicos que apuntan al Mesías. Amén. Vamos a ir al Salmo 89, por favor, rápidamente. Salmo 89. Vamos a leer el verso 3 y 4. Dice la palabra: hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Saltémonos al verso 26. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Luego también está el libro de Isaías, amén, Jeremías, Ezequiel. Leamos Ezequiel, por favor. Vamos a leer el capítulo 34, verso 23. Ezequiel 34, 33. Amén. 34, 23. Dice la palabra de Dios. Amén. Y levantaré sobre ellas a un pastor, habla de Jesucristo, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y cuando Jesús asumió la condición de hombre, ¿sí? Es decir, Dios habitó en forma humana, esto lo dice en Filipenses 2, 5 al 8, cómo se rebajó y tomó nuestra condición, amén. Jesús quitó la barrera del pecado por nosotros. Y en Romanos 8, 14, también al 17 habla cómo Dios es nuestro Padre. Lo dice también en 1 de Juan 3, 1. Y por ser el Señor resucitado y legítimo, pues su reino y su trono son eternos. Amén. Mira lo que dice el libro de Hebreos 1, 8. No olvidemos que el libro de Hebreos habla de una tipología y todo apunta a Cristo. Amén. Exalta a Cristo. Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro, dice ahí, de tu reino. Amén. Y vamos a Apocalipsis también. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Dice la palabra: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate cómo en tiempos de Jesús, cuando estaba acá en la tierra, tomando nuestra condición humana, vemos cómo muchos decían: hijo de David, Señor, hijo de David. Entre ellos, uno de ellos era Bartimeo, que estaba incapacitado de ver, pero sí podía escuchar. La fe viene, dice, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y muchos que podían ver, que solo tenían conocimiento nada más, ¿sí? No veían, eran ciegos. Por eso que en Juan 9 el Señor Jesús les dice: porque ustedes creen que ven, pues vuestro pecado permanece con ustedes. Amén. Y aquel jovencito que fue sanado y fue abierto a los ciegos y solamente decía: yo solo una cosa sé, que Él abrió mis ojos y que ahora veo. Amén. Fe. Eso es, amén, creer, confiar, amén, estar bajo las promesas de Dios y de pie por la palabra de Dios. Y Bartimeo, hijo de David, cuando se mencionaba hijo de David, ¿sí? Se hacía alusión al Mesías, a la promesa que Dios había dado a David, que un hijo, ¿sí?, de esa descendencia iba a ser el rey, amén, eterno, amén. Y pues todo eso apuntaba a Cristo, amén. Muchos ojos fueron abiertos, amén, pero otros ojos también fueron cegados, porque así el Señor mismo dijo, ¿no? He venido para los que creen que ven, pues sean cegados, y los que están ciegos puedan ver, amén. Pero muchos malinterpretaban la Escritura, no querían entender, se estaban adueñando de la viña del Señor, como hoy en día muchos se adueñan de la grey, se adueñan por vanagloria, por ser vistos, por celo, por envidia. Y pues así actuaban también los fariseos y los falsos maestros. Esa era su intención. Amén. Y aquí lo que estamos viendo, ¿ok?, es que lo que se estaba tentando era el cetro de autoridad del rey. Es lo que vimos la semana pasada con Jacob. Amén. De que ellos adoraron, junto también con David, adoraron al rey legítimo. Pero en todo esto hay mucha tela que cortar. Como te digo, estamos viendo a David, pero estamos viendo el cumplimiento, cómo alcanzaron promesas y cómo esto apuntaba a Cristo. Dice la palabra, aún en los tiempos de los reyes, vemos, ¿no?, como decía,
de cada rey, por ejemplo, de Judá, decía, como andaron recto, como anduvo David su padre, aunque su papá quizá era otro, pero no seguían el diseño quizá del papá que hizo malas cosas, sino que seguían el diseño de Dios que dio a David de seguir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, como conforme a David su padre. Y ahí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que andemos como Jesús anduvo. Amén. Jesús lleno de gracia y de verdad, que andemos como Él anduvo. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Y en el Espíritu, el Señor iba mostrando cómo es el cumplimiento, porque todo esto estaba atentando contra la autoridad, que es Cristo. Todo el libro de Hebreos, y hoy nos estamos enfocando en todo este tiempo en el capítulo 11, en el contexto hay que ir viendo, no hay que salirnos del contexto, se estaba atentando contra la autoridad y contra la obra de Cristo. Por eso que en el Espíritu el Señor me hizo ver en Primera de Samuel, y acompáñame por favor, solamente vamos a leer 10 versículos. Primera de Samuel, vamos a ir al capítulo 17. Aquí se encuentra un suceso pues que todos lo conocemos quizá desde niños, o es bien conocida la historia, ¿sí? Es quizá una historia más conocida de la Biblia, de David y Goliat, pero vamos a ir entendiendo todo este cumplimiento, amén, en Cristo. Primero de Samuel 17, vamos a leer del verso 41 al 51, amén. Dice la palabra, porque yo sé que conoces la historia. Y el filisteo, habla de Goliat, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así era Jesús y así era menospreciado. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mira, notemos acá cómo el filisteo, este Goliat, que también representa al diablo, creía que tenía autoridad sobre la muerte, tenía autoridad sobre todo, ¿ok? Veamos. Por eso le dice, y yo te daré tu carne a las aves del cielo y de las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, a quien tú has, dice ahí, provocado, ofendido, ¿sí? Jehová te entregará hoy en mi mano, dice ahí la palabra. Te entregaré en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Amén. Porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Vamos a ir viendo significados. David significa amoroso, amado. Goliat, su significado es ir al exilio o el que vive peregrinando. Y cuando aquí David está invocando a Dios como Jehová de los ejércitos, esto era como un recordatorio para Goliat de que Goliat no estaba luchando contra David, sino contra el Dios guerrero, quien defiende a los que confían en él. Por eso dice Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, a quien tú has desafiado, ¿sí? Dice otras versiones. Y Goliat representa el mismo diablo que quiere desafiar a Dios, al Dios de Israel, y creía que él tenía el poder de todo, de la muerte, pero Jehová de los ejércitos vence, no con, dice ahí, David mismo dice, no con espada, no con ejército, dice el libro de Zacarías, sino con su Santo Espíritu. Es lo que hoy también podemos comprender, también aplicando la palabra, amén. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino con su Santo Espíritu, amén. Ahora, veamos, en Juan, por favor, capítulo 19, vamos a ir viendo el cumplimiento de todo ello, porque también hoy vamos a entender cuando el Señor Jesús dijo consumado es, el propósito, el cumplimiento
de toda la Escritura, Juan 19. Y acuérdate que cuando todo el mundo decía Jesús, hijo de David, hacían mención al Mesías, pero la gente no quería reconocerlo porque Jesús, cuando su mamá y su papá, José y María, cuando Jesús era niño, lo presentaron al templo, acuérdate de que solamente ofrecieron un par de tórtolas, es decir, eran muy pobres, porque solamente los muy pobres podían dar esa ofrenda, pero que también era aceptada por Dios, porque todos, Dios no hace excepción de personas, todos podemos dar ofrendas a Dios por medio de Jesucristo, no importa la condición que tengamos espiritualmente hablando, si uno conoce más o conoce poco, Dios acepta tu ofrenda. Pero veamos en ese contexto de mucho prejuicio y de mucho juicio, cómo no quisieran aceptar a Jesús, que era pobre, porque ellos esperaban otro tipo de rey, otro diseño, pero había malinterpretado totalmente la Escritura. Amén. Pero Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, para bendecirnos, dice la palabra, con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Amén. Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos la empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca, humedeciendo sus labios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, tocó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dice ahí, entregó el Espíritu, y consumado es. Esa palabra consumado es decir, que Jesús había completado la obra que el Padre le había encomendado. Y esa palabra, consumado es la palabra teleo, ¿sí? Que es la palabra concluir, pagar, satisfacer, consumar, un cumplimiento, ¿ok? Y también esa palabra en el verso 28 cuando dice estaba consumado, es la palabra nishhalan, ¿ok? Que es saldar una deuda completa, completar, poner lo que faltaba. Y dice el libro de Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él completó. Solo Cristo podía reconciliarnos con el Padre, amén. No podemos nosotros continuar lo que Cristo ya consumó. Es lo que es el mensaje en el libro de Hebreos, amén, porque la victoria es de Cristo, Él es la autoridad, amén, yo me someto a Jesucristo, amén. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que vuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar, porque va a pasar eso si no fijamos nuestros ojos en aquel que ha sido levantado, en aquel que nos dio vida, que perdonó nuestros pecados. David puso sus ojos en Jesús. Mira, en Salmos 25:15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. En el Salmo 34:5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y así podemos leer varios salmos mesiánicos que apuntan a la obra de Cristo. Ahora bien, cuando Jesús, el corazón perfecto que quita el pecado del mundo, fue santificado por nosotros para perdón de pecados, dijo, consumado es, para luego sentarse a la diestra de Dios. Y ya no se necesita de ningún otro sacrificio. Amén. Ese perfecto sacrificio aplacó la ira de Dios y se reparó todo el daño que nos separaba de Dios. Por eso habla de la sangre rociada. No hay más sacrificios por los pecados, dice el libro de Hebreos. Y por eso debemos ir siempre en el contexto y no salirnos del contexto del pasaje que estamos nosotros leyendo. En el libro de Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así quitó Cristo el pecado y la culpa de los que se arrepienten. Esto se habla también del chivo expiatorio en una fiesta llamada Yom Kippur. ¿Sí? En muchas de estas fiestas todo esto apuntaba también a Cristo. Amén. Como los sacrificios de animales, ¿sí? Eran un tipo del perfecto sacrificio de Cristo. Tuvieron un cumplimiento en el final sacrificio, ¿sí? De Cristo, de sí mismo, ¿ok? Porque ya no había necesidad de sacrificios de animales después de su muerte en el Calvario. Acuérdate que Jesús manifestó su gloria no en el templo, manifestaba en el monte alto, ahí la transfiguración, en las bodas de Canaán, pero no en el templo porque Él era el templo y después de Él ya no se hacen más
sacrificios, amén, porque en Él ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, amén. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, si vamos al libro de Hebreos, acompáñame, 9:12, dice la palabra, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Amén. Ahí vemos solamente Cristo. Amén. Ahora bien, por eso estamos leyendo el contexto, la antesala del libro de Hebreos, que habla de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios nos exhorta, como en tiempos de Joel, rasgad vuestro corazón, en Joel 2:13, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Veamos que el escritor de la epístola de los Hebreos hace énfasis en el cumplimiento de la tipología de la ceremonia, ¿sí?, del día de la expiación. Solamente estoy tocando algunos pasajes para que podamos comprender, ¿sí?, a Jesucristo como cumplimiento, el telos, amén, el que pagó la deuda que nosotros teníamos, y vamos a ir comprendiendo más, por favor. Hebreos 7 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre, es el pacto davídico, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, amén, que no tiene necesidad cada día como aquellos somos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y mira el contexto de antes de llegar al capítulo 11 del libro de Hebreos, en el capítulo 10, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Veamos la humanidad, cómo Jesús tomó nuestra condición, 100% hombre, 100% Dios, amén. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acuérdate que Jesucristo al morir ahí se rasgó el velo, ¿sí? Porque ahora tenemos entrada, dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Mira cómo los hebreos estaban deslizándose y ya estaban quitando, restando la esencia, el propósito, el diseño de Dios, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mira, veamos que ahora el perdón y la reconciliación con Dios la encontramos solamente en Jesucristo, en su cruz. Por eso podemos acercarnos con corazón sincero. Cristo vive, no está muerto. Quiero leerte, por favor, para terminar, Colosenses 2:13, unos dos pasajes más, Colosenses 2:13, para que comprendamos también algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva, en días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mira, Jesús dice, anuló los decretos que nos eran contrarios. Ahora bien, vamos a entender algo muy importante. El acta y el decreto eran muy diferentes, ¿ok? Porque el significado, por ejemplo, en el acta en griego era la palabra documento, escritura legal, que se refería a todos los mandamientos escritos en un libro, firmado, la parte legal, pero los decretos, dice ahí, eran dogma, se refería a una ley civil que estaba ahí escrito el compromiso y la consecuencia. Es decir, que ahí se aplicaba el dogma cuando había castigo, y por haber faltado a ese compromiso, ¿sí? Que no debía ser violado. Por eso Pablo hace mención de que todos estábamos divorciados de los pactos y de la ley de Dios, y la maldición estaba encima de nosotros y por nuestras generaciones. Pero ahora dice Jesús, anuló los decretos, y hay que entender algo: Jesús no quitó la ley, el acta, sino que pagó las consecuencias, porque hay una perversión que muchos dicen, ¿sí?, que quitó los mandamientos, que borró, pero eso no es verdad, ¿ok? Sino que Jesús pagó el precio, Jesús pagó el precio de las consecuencias, pero los mandamientos siguen ahí, porque el problema no era el acta, sino era el corazón inconstante, ¿sí? Y las consecuencias de haber fallado, pues esa copa se bebió Jesús. Y la vida cristiana ahora en Cristo, no dice la palabra y nos enseña que no nos da un compromiso menor que en ese tiempo al pueblo de Israel, sino que se nos da ahora un compromiso mucho mayor. Ahora el compromiso con Cristo es más serio que cuando era con Israel. Se nos da un compromiso mucho mayor. Y ahora Jesucristo lo reescribió, dice, en términos correctos, y nos capacitó para poder vivir por medio del Espíritu Santo. Amén. Y por eso todo el que viene a Jesucristo vuelve a la Escritura. Amén. Porque siempre un pecado es una violación de la ley. Pecado es transgredir la ley. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio, cuando se divorcian, el problema, por ejemplo, no es el acta, sino es el corazón duro del hombre, porque se produce una carta de divorcio, porque en el diseño de Dios había una ley del matrimonio, pero no carta de divorcio. Eso lo hizo Moisés por la dureza de corazón, como dice Jesús. Por eso Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio. Por eso hay que pensar 10,000 veces y calcular los gastos antes de tomar un compromiso. Por eso cuando seguimos a Cristo también, dice la palabra, asume cuál es el costo, ¿sí? Mira bien, cuidado que no sigas correctamente al Señor y caigas en vergüenza, parafraseando lo que el Señor mismo dijo, el costo de seguirlo a Él. Amén. Por eso que nadie va a llevar un matrimonio estable fuera del vínculo, ¿sí?, fuera de la palabra de Dios. Y por eso Jesús tuvo que anular las maldiciones que nos eran contrarias. Eso enseña la Escritura. Amén. La ley y el testimonio no fueron abolidos por Cristo, sino los decretos, las maldiciones que nos tocaba. Mira lo que dice Efesios 2:13. Efesios capítulo 2, verso 13. Dice la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén.
Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre hacia la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. La ley de Dios es perfecta, pero el Señor Jesús ahora nos ha enseñado verdaderamente, amén, en el Espíritu, cómo debemos nosotros obedecer, amén, en el Espíritu. Por eso que en este tiempo hay mayor compromiso con Jesucristo, amén. Pero en ese entonces, en esa audiencia de los hebreos, todos estaban olvidando el pacto de Dios, las promesas de Dios que se cumplían en Jesucristo, el telos, el cumplimiento de todo. Dios cumple sus promesas, amén. Ahora en Cristo nosotros alcanzamos todas las promesas, dice la palabra. Dios es un Dios de pactos y por amor a su nombre, amén, Él cumple lo que prometió y cumplirá hasta que Jesús venga y descienda en las nubes, amén. Jesús es el amado del Padre. Te dije que David es el amado. Acuérdate cuando el Padre le decía a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, complacencia. Amén. Y Goliat ya ha sido derrotado. Todo principado ha sido exhibido públicamente. La muerte ha sido derrotada. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. Amén. Y en el libro de Corintios, 1 Corintios 15, dice, Jesús le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Amén. En Génesis 3:15, por ejemplo, vemos esta promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Había dos linajes ahí, de la mujer y la serpiente. Es decir, la batalla entre Cristo y Satanás. Y en la cruz del Calvario la serpiente hirió a Jesús en el talón, ese sufrimiento, pero Jesús le aplastó la cabeza para siempre. Es como esa tipología de David con Goliat. Amén. Así que si un día tú dices, ¿dónde está el diablo? Pues está solamente en la planta de nuestros pies. Amén. Ahí es su lugar del Satanás. ¿Ok? Entonces Jesucristo es el telos, el cumplimiento de todo, el fin de toda la Escritura. No endurezcas tu corazón, no endurezcamos nuestro corazón, volvamos a Cristo, acerquémonos a Dios por medio de Jesucristo. No hay otro camino al Padre. Aún espiritualmente, si queremos ofrecer sacrificios espirituales, no hay otro camino, no hay otro diseño. Solo por Jesucristo vamos al Padre. Amén. Y solamente sacrificios espirituales a Dios ofrecemos por medio de Jesucristo. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Enséñanos, mi Dios, mucho más a comprender, Padre, a no restar importancia a tu obra, Señor Jesús, a restar importancia y a tener por inmunda tu sangre, cuando no es así, Señor amado, sino que tu sangre es preciosa, Señor, y que ha quitado, Señor, nuestros pecados, mi Dios, y ahora nos has reconciliado contigo, Padre, para que por medio de ti, Jesús, podamos acercarnos confiadamente y con corazones sinceros, Señor, sin hipocresía, sin rituales, sin obras humanas, sin obras de la ley, sino ahora por medio de ti, Jesucristo. Ayúdanos a comprender eso, Dios, no restar importancia al cetro, Señor, de tu reino, a tu autoridad, mi Dios amado, y que este tiempo, Señor amado, podamos entender que tú, Jesucristo, eres el Mesías, ese pacto que hiciste con David, que de ahí vendría una descendencia y ese reino iba a ser eterno. Ese es tu reino, Señor amado Jesús. Ayúdanos, Padre, a estar, Señor amado, mi Dios, humillados bajo tu autoridad, bajo tu presencia, Señor amado, y servirte, mi Dios, mi Rey. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.